Hola jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a trabajar ahora con otro de los periféricos que tiene integrado nuestro microcontrolador, que es el convertidor analógico digital, un ADC, que tenemos que analizar un poquito cómo funcionan los ADCs de forma genérica. Digo, no me voy a meter a la teoría de cómo funciona un ADC desde el punto de vista conceptual electrónico, sino más bien eh, los conceptos genéricos de cómo entender la conversión de un convertidor analógico digital y en este caso cómo está incorporado dentro del microcontrolador y a su vez cómo configurarlo para que trabaje de acuerdo a ciertas pues, características o problemas que se nos vayan planteando, ¿sale? Entonces vamos a ver el módulo ADC. Ya vimos algunos otros módulos que, bueno, ya quedó ahí en la carpeta de grabaciones de nuestro curso. Y entonces, pues vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sale? Eh, si en algún momento a alguien le surge alguna duda así muy específica, levanta la mano o incluso me puede interrumpir momentáneamente para que yo le dé la palabra y y ya resolvemos la duda, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. A ver, antes de todo, ¿alguno de ustedes sabe qué cosa es un ADC? O sea, un convertidor analógico digital. Así brevemente, en pocas palabras. ¿No? Es ¿Nadie? como los A ver. módulos que se enseñan en sistemas analógicos que dan tratamiento a las señales analógicas para que salgan ya con forma de señal digital. Con forma de señal digital. Ujú. Parcialmente correcto. Sí, sí, es un tratamiento para pasar una señal de análogo a digital. A ver, ¿alguien más iba a contestar por ahí? Es muy similar a lo que mencionó. Ok, va. Entonces, bueno, efectivamente, un convertidor analógico digital, su misión es precisamente generar una representación binaria de alguna cantidad analógica que tenga su entrada. Es decir, imaginen que un ADC es un módulo que tiene una entrada y una salida compuesta por varios bits. Entonces, lo que busca el convertidor analógico digital es que en algún punto del tiempo tome una muestra de la señal de entrada y la transforme a una cantidad binaria o a su equivalente binario, ¿sí? Esto se hace, obviamente, en un proceso de muestreo, conversión, y así se la lleva. ¿Sale? Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues en general, ¿no? El mundo real, todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, olfateamos, todo viene desde un mundo puramente análogo, ¿sale? ¿Por qué nos pasamos al ámbito digital? Ah, bueno, pues porque a pesar de que el tratamiento de las señales se puede hacer también desde un punto de vista analógico, eh, la llegada de los microprocesadores en general, de los cuales ya se derivan todos los demás que conocemos como los microcontroladores que estamos usando, o los DSP, que son un tipo específico de microprocesador, estos tipos de componentes permiten procesar la información para modificarla en general, ¿no? Entonces, bueno, eso es de lo que se trata el ADC y para eso funciona, ¿no? Entonces, tenemos los dos lados de la moneda, es decir, si nosotros somos seres que entendemos en analógico, pues obviamente para poder hacer el procesamiento de las señales con elementos microprocesadores, bueno, tenemos que convertirlo al ámbito digital, pero no se queda ahí el asunto. Muchas veces se procesa la información, pero la información muchas de las veces también tiene que regresar al mundo analógico. Entonces existen dos componentes, uno complemento de otro, que siempre están inmersos en sistemas que tienen que ver con tratamiento de señales, ¿sí?
Uno de ellos es el convertidor analógico digital, que es el ADC, y el otro es el contrario, el convertidor digital a analógico, ¿sí? De hecho, el microcontrolador que estamos trabajando de los dos tiene un ADC y tiene un DAC. ¿Y de qué se trata? Bueno, si ven en esta imagen que tenemos en pantalla, tenemos una señal analógica y no sé si se fijan que tenemos aquí unas flechitas cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, esto representa que de una señal analógica lineal, cada cierto tiempo vamos tomando una muestra y esa muestra se va a representar en un valor digital posteriormente. Por eso es que del lado derecho que tenemos aquí esta imagen, bueno, pues tenemos la misma señal senoidal, pero ahora representada solamente por valores discretos binarios, ¿sí? ¿A qué se le llama discreto? Bueno, que no son continuos en el tiempo. De hecho, las señales cuando se procesan a través de un microprocesador, normalmente son discretas, es decir, están tomadas en lapsos sí, lapsos de tiempo muy específicos. Obviamente, entre más rápido sea el muestreo, por ejemplo, aquí estamos tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muestras. Si tomamos más muestras en el mismo periodo de tiempo, entonces la representación digital de la señal aquí se vería más similar a la señal senoidal o a la señal que tenemos aquí continuo, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un estudio y toda una teoría de los circuitos que se dedican a hacer el muestreo, la retención y todo eso de las señales, para que el convertidor analógico digital pueda hacer precisamente esa conversión, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de ADCs. No lo puse aquí en la presentación porque no es el interés que nos metamos específicamente a todo lo que tiene que ver con, con los ADCs, pero podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, estaba yo viendo hace rato que le puse así literalmente, ¿no? Aquí va. Tipos de ADC. Y aquí, pues, nuestro amigo, el que tenemos a la mano, ¿cómo se llama? Gemini. Por ejemplo, aquí nos da cuáles son los tipos de ADC que existen, ¿no? Tenemos una ADC de tipo flash, de aproximaciones sucesivas, de rampa, de integración. Hay varios tipos, ¿no? Pero todos, al final, todos, tienen la misión de convertir o representar una cantidad analógica en su equivalente digital, ¿sí? ¿De qué se trata cada uno de ellos? Bueno, del tipo de circuito interno que tiene para hacer precisamente esa conversión. El que más se utiliza, que desde hace mucho tiempo, pues es el de aproximaciones sucesivas. ¿Por qué vengo a esta parte? Bueno, porque si van a la literatura de los ADCs que tienen los microcontroladores PIC, precisamente tienen un ADC que está encasillado en ese tipo de ADC. ¿Cuál? ADCs de aproximaciones sucesivas, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una teoría de cómo funciona. Podrían a lo mejor echarle una mirada a un libro que se llama Circuitos Operacionales, si no, Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales, si no mal recuerdo, este, que precisamente habla de los OPAMs, que es un componente muy versátil, pero también vienen elementos o circuitos integrados lineales como los ADC y los DAC, ¿sí? Y ahí explica un poco mejor precisamente el de aproximaciones sucesivas, y por ahí aparece en el caso de los DAC, si no mal recuerdo, los convertidores de digital analógico, unos conversores con una red de escalera y demás. Entonces, bueno, sí hay literatura donde explican a detalle, desde el punto de vista electrónico, qué es lo que tiene por dentro un ADC y cómo hace esa conversión. Lo que sí les puedo decir es que un ADC de aproximaciones sucesivas va haciendo comparaciones de un valor de referencia con respecto al valor que tenemos presente en la entrada que quiero yo transformar. Y entonces,
esa comparación lo hace cada cierto tiempo y cualquier circuito que necesite hacer discretizaciones, obviamente va a necesitar una señal de reloj, como lo vamos a ver más adelante, que nuestro ADC interno, que tiene el microcontrolador, eventualmente vamos a tener que seleccionarle algún valor de oscilador para que pueda hacer todos sus procesos en esta técnica de aproximaciones sucesivas para llegar precisamente al dato binario equivalente a la señal de entrada que tenemos en el ADC. ¿Ok? El autor del libro que les digo es Coughlin se escribe. Búsquenlo por ahí, es de dominio muy, muy público en internet. Pueden checar precisamente que hay un capítulo precisamente que habla de este tipo de convertidores analógico a digital, ¿sale? Entonces, normalmente lo que buscamos es que una señal análoga, ¿sí? Voz, o sonido, temperatura, presión, cualquier variable física, la podamos representar de forma binaria para que al final un dispositivo digital, como es un microcontrolador, pues pueda hacer el procesamiento de la señal y después va a ocurrir el proceso inverso. De la señal que ya está digitalizada y procesada, seguramente vamos a obtener alguna respuesta a la salida de todo un sistema en general. Y obviamente de qué depende qué tipo de convertidor analógico se elige o qué tipo de microcontrolador o microprocesador se utiliza. Bueno, pues de la velocidad de la señal análoga que voy a estar midiendo. Por ejemplo, si medimos temperatura, pues la temperatura es relativamente lenta, ¿no? O sea, la temperatura al menos ambiente, pues a menos que sea una situación así como que media catastrófica, que cayera un meteorito aquí en donde estamos, pues la temperatura se elevaría en instantes de tiempo muy cortos, ¿no? Pero de forma general la temperatura no cambia tan rápido, entonces ahí no necesitaríamos un ADC tan rápido ni un DSP como es el que está aquí en la imagen que corre a velocidades mucho mayores que un microcontrolador. ¿Por qué? Pues porque la señal es lenta. Pero, por ejemplo, si queremos procesar audio, sonido, pues ahí sí el sonido, el audio sí es bastante rápido. Entonces, para no escuchar el retraso o algunas cuestiones no deseables en el procesamiento de la señal, pues sí necesitamos convertidores analógico digitales que sean más rápidos en cuanto a su proceso de conversión y dispositivos microprocesadores que sean mucho más veloces, como es el caso de los DSPs, que permitan el procesamiento a una velocidad lo suficientemente alta para que se escuche en tiempo real, por ejemplo, que estás modificando el sonido. Un ejemplo, los autoestéreos de los coches, pues tienen un ecualizador y ya tienen ecualizadores preseleccionados, ¿no? Y entonces ahí ya mediante precisamente el procesamiento de señales, podemos hacer que el sonido original ya sea de un archivo digital, en este caso, y hay muchos formatos digitales de audio ahorita, cuando lo pasamos a través del estéreo en su ecualizador, bueno, pues podamos aumentar la profundidad de los graves o podamos hacer que la voz suene un poquito más alto que todo lo demás. O sea, todo eso finalmente es un procesamiento de un audio que proviene de una fuente en particular. En este caso, pues un audio digital o un CD o hasta incluso un cassette si quieren, que eso viene también del mundo analógico. Pero ¿qué tienen adentro los estéreos precisamente para hacer ese procesamiento? Pues precisamente tienen un DSP. ¿Por qué? Porque los DSP, que son un tipo especial de microprocesadores, permite hacer el procesamiento de las señales a velocidades muy altas por el tipo de arquitectura que tienen, ¿sí? No sé si lo vieron a lo mejor en sistemas digitales. Ahí vieron que, bueno, los sistemas digitales pueden ser basados en sistemas combinacionales, secuenciales, y conforme vamos avanzando en la tecnología, llegamos a microprocesadores, FPGAs y demás. Los DSP en particular están creados para procesar señales a altas velocidades por el tipo de arquitectura que tienen, que son de tipo RISC, que tienen instrucciones que hacen una sola cosa a la vez, a diferencia de los sistemas CISC, que una instrucción puede desencadenar varios eventos al mismo tiempo.
En este caso, como son de tipo RISC, son instrucciones muy particulares que me permiten hacer el procesamiento de lo que yo le diga que haga en tiempos muchísimo más rápidos que un procesador de propósito general, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata este asunto de las conversiones y para allá vamos. Pero para poder entender en general algunas cosas de qué esperar del ADC, pues tenemos que entender algunas características de los convertidores, ¿no? Es decir, tendríamos que ver algunos conceptos muy, muy básicos de los ADCs. Por ejemplo, este asunto de la resolución, ¿no? La resolución, esto precisamente incluso esta información la obtuve precisamente de este libro del autor Coughlin de amplificadores operacionales. Este, porque está muy claro cómo presenta la información, ¿sí? Hay dos formas de entender la resolución, es decir, cuál es la capacidad de representación en bits de un ADC o el otro concepto de resolución es cuál es la capacidad o cuál es la sensibilidad de que si yo cambio algo a la entrada del ADC, me genera un nuevo número binario a la salida. Entonces, podemos entenderlo desde dos puntos de vista, no la resolución. Es decir, resolución desde el punto de vista, cuántos bits tiene a la salida el ADC o cuál es la sensibilidad del ADC en particular, ¿sí? Ahora, pues aquí este concepto de resolución es bien fácil, ¿no? Si tenemos 8, quiere decir que es de 8 bits y ya. Ahora, si es de 8 bits, puedo saber cuántas combinaciones tengo disponibles para poder representar, pues, alguna cantidad análoga que tengamos a la entrada. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema o sí, un ADC que es de 4 bits. Entonces, si hacemos la operación aquí de 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que tenemos disponible, bueno, entonces la resolución de este ADC sería de 16 combinaciones a la salida. Es decir, cualquier valor, bueno, entre comillas, cualquier valor de entrada analógica va a tener que ser representada o obtener su equivalencia en un rango de 16 combinaciones, incluidos el 0, que podamos tener aquí a la salida del ADC. ¿Eso qué implica? Que entre menos número de bits, ¿sí? Tengamos, pues menos resolución va a tener el ADC. Lo que buscamos es tener una resolución lo suficientemente alta para que tengamos muchísimo más capacidad de representación respecto a la señal de entrada que tengamos en cualquier ADC. Y este es el otro que les digo, desde el punto de vista de resolución, pero de qué sensibilidad tiene el ADC. Y esta ecuación la vamos a usar un poquitito más adelante. Por ejemplo, la resolución desde este punto de vista de la sensibilidad que tiene el ADC se calcula de esta forma. Se hace el voltaje de entrada a plena escala. Este FS significa full scale, que precisamente significa a plena escala. Y la plena escala significa que en algún momento el ADC a su salida va a tener todos unos. Entonces, cuando ocurre eso, quiere decir que, bueno, pues tenemos la capacidad máxima de representación, ¿no? Entonces, aquí, el BIFS lo que me está indicando es un voltaje que me va a generar que a la salida del ADC todos los bits estén en 1. Y entonces aquí ya vienen algunas características particulares de cada ADC, ¿sí? Y eso también tiene que ver con un voltaje de referencia que le podemos poner al ADC. ¿Por qué? Si observan, estamos trabajando con números binarios, aritmética binaria, pero solamente de enteros y positivos. No estamos hablando de representaciones binarias negativas. Pero si hay forma de poder representar, por ejemplo, una señal senoidal que tiene positivos y negativos, tener una representación dentro de un contexto de números binarios enteramente positivos y enteros, ¿sí? Pero bueno, ese, insisto, son características que tienen los ADCs de circuitos integrados, no que está integrado ahorita en el microprocesador que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, aquí, si hacemos esta operación, este,
2 a la n-1 es un valor que yo creo que ya vieron en sistemas digitales que me ayuda a poder saber hasta qué número puedo tener representado con n cantidad de bits, ¿sí? Entonces, si observan aquí en la tablita que tenemos aquí en la parte inferior, por ejemplo, si tenemos una resolución a la salida de 8 bits o que tengamos 8 bits de salida, implica entonces que tenemos 256 posibles combinaciones, ¿no? ¿Sí? Ahora, de esas 256 combinaciones, implicaría que podemos contar de 0 a 255, porque el 0 implica una combinación también. Entonces, si hacemos la operación aquí, por ejemplo, un ADC que tenga 8 bits, tiene 256 posibles representaciones, pero si lo vemos desde el punto de vista de qué tan sensible es decir, cada cuánto vamos a tener una nueva combinación binaria, bueno, tenemos la segunda columna, es decir, cada 19.53 milivolts obtendríamos un nuevo bit significativo, se le denomina en este caso en los ADCs, y entonces ahí vamos a tener un detalle. ¿Qué va a pasar con los números, por ejemplo, que estén por debajo de 19.53? Pues van a ser detectados como un cero, ¿no? Es decir, hasta que no rebasemos los 19.53 milivolts que tenemos aquí, ¿sí? No vamos a obtener una nueva conversión con un nuevo número digital a la salida. ¿Qué pasa si agrandamos en vez de 8 bits a 10 bits? Bueno, ahí tendríamos una representación de 1024 posibles combinaciones. O sea, el voltaje de entrada entre ese número que tenemos aquí, que sería 2023 en este caso, nos da un valor de 4.88 milivolts. Quiere decir que un ADC de 10 bits es mucho más sensible que un ADC de 8 bits. ¿Por qué? Porque el de 8 bits se da cuenta que hubo un cambio a la entrada solamente en pasos de 19.53 milivolts a la entrada. Y en el caso de uno de 10 bits, bueno, es de 4.88 milivolts a la entrada. Es decir, por cada 4.88 milivolts, el ADC se da cuenta que lleva un cambio y me da una nueva combinación, ¿sí? Y si ven la tablita, bueno, entre más bits, más sensible se vuelve el ADC. Es decir, la resolución o la sensibilidad de los cambios que tenemos a la entrada que me generen una salida en digital con un bit significativo mayor, se da cuando tenemos mucho más bits a la salida del mismo ADC. Obviamente, entre más bits tengamos, pues más caro va a ser el ADC. En el caso de nuestro ADC que tenemos en el microcontrolador, ahí tenemos un ADC de 10 bits, como vamos a ver más adelante, en sus características, ¿ok? Entonces, no sé si aquí tengan alguna pregunta de esta diapositiva o de estas dos diapositivas que acabamos de ver. Yo sí, profe. Sí, dime. Aquí con esta última diapositiva, el step size, por lo que entendí, es el mínimo voltaje para que se cambie un bit de salida digital, ¿no? Ajá. Entonces, con esto sería el cálculo para, por ejemplo, obtener B y F, que es que todas las salidas sean unos. Ajá. Sí, es el voltaje más grande, sí, el voltaje de la entrada que va a generar que la salida tenga todos unos. Eso es lo que significa el BIFS. Y, ok, y ya no es por último. Entonces, digamos, pasamos para 8 bits, para poner un ejemplo. Ajá. Para 8 bits tenemos esos 19.53, los pasamos, entonces la salida sería 7 ceros y un uno. Ajá. Sí. Y si pasamos de nuevo sería 3 ceros, 1 0. A ver, Se otra apaga vez, el... ahí no te entendí ese último. O sea, me está diciendo que cada que pasemos 19.53 milivolts, cambiaremos un bit de salida. Ajá. Entonces, digamos que pasamos dos veces, que llegamos a, no sé, casi 40 milivolts. Ajá. Entonces, la salida digital, ¿cuál sería? ¿Sería como un 2 A ver, binario por o...? ejemplo, incluso si tuvieras, no sé, se me ocurre 10 milivolts, ¿sí?
Si es de 8 Ujú. bits, entonces tendría 0, 0, 0, 0, y luego 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y va a dar lo mismo si tienes 10 milivolts, 11 milivolts, 12 milivolts. Hasta que no pases 19.53, entonces no te va a dar. Incluso aquí estoy mal yo, porque aquí, si estamos por debajo de 19.53 milivolts, esto me tendría que dar 0. Hasta que no pasemos, por ejemplo, a 19. No sé, 8 milivolts, se me ocurre. Entonces, a la salida, esto ya va a tener esto. Así, un 1. ¿Sí se entiende? Y, Sí, sí, eso sí lo entiendo. Justamente mi pregunta va para allá, de que entonces si llegamos, por ejemplo, a 40 milivolts, ¿la salida digital sería un 2 binario o se ajá, quedan? Ah, ok, no, ah, ok, ok. sería un Esa 2 era mi duda. binario. Sí, porque precisamente por eso aquí dice step size. ¿Por qué? Porque cada 19.53 milisegundos, el ADC va a detectar que hay un valor más grande que tenemos que representar o más pequeño, porque puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Pero tiene que ser en pasos de 19.53 milisegundos. Y esos pasos se reducen cuando tenemos más bits a la salida. Ah, ok, perfecto. Sí, ya entendí, gracias. ¿Sí? Ok, sale. Entonces, bueno, tenemos esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces, ahorita la pregunta, por ejemplo, que hizo su compañero es, bueno, si yo tengo tal valor, pues ¿cuál es la representación o cuál va a ser el valor que voy a tener a la salida del ADC? Ah, bueno, pues miren, aquí está. Este, la ecuación es bien sencilla de, que es el valor decimal de la conversión que yo espero. El valor de la conversión va a ser igual al voltaje de la entrada entre la resolución. ¿Cuál resolución? Esta resolución. Esta resolución ya me va a dar estos valores de cuál es la sensibilidad a los cambios de entrada con respecto a cuál es la representación de la salida. Entonces, bueno, si yo quiero saber, tengo tal voltaje y yo ya sé cuál es el VIFS, puedo calcular la resolución desde el punto de vista sensibilidad y poder determinar cuál es el valor binario que voy a obtener a la salida, ¿sí? Entonces aquí, pues, es una ecuación muy sencilla para saber, no sé, en este caso donde el VIFS fuera 5 volts, por ejemplo, es decir, un 5 volts me genera todos unos a la salida. Ah, bueno, pues entonces desde ese punto de vista, si yo tengo una entrada de 2.3 volts, por ejemplo, ¿cuál es el valor binario que yo esperaría tener a la salida del ADC? Bueno, está muy sencillo, esta es la ecuacióncita, ¿no? Pero si se fijan, aquí tenemos algo, ¿sí? Que ya lo abordamos sin saber cómo se llama en realidad. Por ejemplo, cualquier valor que esté por debajo de 19.53 milivolts, pues va a generar un cero, ¿no? ¿Eso qué implica? Que hay un error de conversión. ¿Por qué? Porque pues no podría ser en la vida real que la representación de 19.53 milivolts sea exactamente igual que la de 10 milivolts, ¿no? Es decir, análogamente son valores distintos, pero al cambiarlo al contexto digital van a tener el mismo valor, en este caso un cero, ¿sí? Ahora, a ese error que tenemos, debido a la sensibilidad de la entrada del ADC, a ese error se le llama error de cuantificación. Y ese error de cuantificación se considera siempre como más menos medio bit significativo, ¿sí? Es decir, si en esta tablita yo sé que un valor de 19.53 me va a dar un cero, si yo obtengo una señal de entrada de 19.6 milivolts, eso implica que voy a tener un bit más significativo dentro de mi conversión, de lo que tengo acá, ¿sí? Esto. Y si yo voy subiendo en pasos de 19.53, entonces voy obteniendo un bit más significativo dentro de mi conversión. Entonces, aquí, por ejemplo, está el ejemplo que ahorita abordamos precisamente, que suponemos, lo anterior significa que si la resolución de una serie es de 10 milivolts por cada bit adicional que tenemos o por cada cambio de un bit, la salida del ADC será la misma
para una entrada de 11 milivolts, de 12 milivolts o 13 milivolts. No será hasta un valor de 20 milivolts o más que la salida cambiará en un bit significativo. Entonces, siempre hay un error denominado error de cuantización, o perdón, de cuantificación, ¿sí? Y ese error precisamente es, considero como de más menos un LSB, o aquí, hace muchos años cuando me decían este término, yo como que no le entendía, ¿no? Un LSB, ¿sí? Es cuál es el valor de voltaje de entrada que genera que a mi salida yo tenga un valor del que tengo más 1. Así lo llego a entender yo en este momento y así me hubiese gustado que me lo explicara a mí antes, ¿no? Entonces, ese valor, y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo se aplica todo esto, ¿sale? Entonces, ahora, aquí viene un ejemplo. Un convertidor analógico a digital de 8 bits genera una salida de todos unos cuando el voltaje de entrada es de 5 volts, o sea, el VIFS es de 5 volts. Determine 4 cosas: su resolución, la salida digital, si el voltaje de entrada es 3.6 volts, y el error de cuantización. Aquí me equivoqué porque debe ser de cuantificación del ADC. ¿Ok? Entonces, podemos obtener la resolución, ¿no? Desde los dos puntos de vista. Desde la cantidad de valores que pueden representar la entrada, o desde el punto de vista sensibilidad a los cambios a la entrada. Cualquiera de estos dos es válido. Sin embargo, nos interesa ¿por qué? Porque este es el que vamos a usar en el inciso B. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que la resolución es de 19.6 milivolts por cada bit significativo, entonces, si yo quiero saber cuál es el valor de la salida digital si la entrada es 3.6, pues entonces hacemos la operación que vimos aquí en esta diapositiva anterior, ¿ok? Y es muy sencillo: 3.6 entre la resolución desde el punto de vista de sensibilidad del ADC, y eso me da un 183.67. Y aunque podemos representar números o el punto decimal en binario, porque sí se puede, eso lo pueden ver en el libro de sistemas digitales del autor Morris Mano, es donde lo vi la última vez, que cómo explica cómo usar no es punto decimal, más bien un punto aritmético para representar fracciones con números binarios. Sí se puede, pero en este contexto no se utiliza eso. Entonces, aquí, por ejemplo, nos daría un 183.67. Como estamos en aritmética positiva y entera, pues entonces tenemos que truncar aquí en la cantidad, y a la salida del ADC obtenemos un 183 en decimal, que si lo paso a binario, esto es lo que me tendría que dar, ¿no? Un 101101111. ¿Ok? Hasta aquí, este ejemplo se entendió. Falta un inciso. Nada más díganme si entendieron este ejemplo. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Porque este ejemplo nos va a servir, espero yo, poder llegar a la simulación de un ejemplito que vamos a ver ahorita. ¿Sale? Y luego, ¿cuál es el error de cuantificación? Bueno, el error de cuantificación, acuérdense que es más o menos un LSB, es decir, esto no viene así de tal cual, ¿eh? Esto es una forma de que yo trato de que entiendan a qué se refiere esto de un medio de LSB. Bueno, pues fácil. El error de cuantificación es un medio de la resolución desde el punto de vista sensibilidad, ¿sí? Que tenga el ADC. Entonces, si ya sabemos que la resolución es de 19.6 milivolts por LSB, entonces el error de una conversión que podamos tener es de, y aquí incluso también me faltó, más o menos 9.8 milivolts. Quiere decir que si yo observo un dato a la salida de mi ADC y lo convierto a su equivalente del voltaje que está representando, hay un error de más o menos 9.8 milivolts de lo que yo estoy viendo que se hizo la conversión. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, y obviamente entre más bits tengamos en la salida de una DC, pues entonces mejor será la representación binaria de la entrada y menor error de cuantificación vamos a tener en el ADC. Es decir, las conversiones van a ser más precisas entre más bits tengamos a la salida del ADC. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta este punto que tengan? Ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño corte y continuamos.